El MAS y PSP, el diputado del MAS y PSP el día de hoy mencionó que se está analizando presentar un proyecto de ley para nacionalizar a los autos chutos. Y hoy considero que es importante y necesario. Sabemos que se tiene que crear una ley, se tiene que buscar regularizar a estos autos pues indocumentados, todos los vehículos indocumentados que hoy circulan en Bolivia, que son pues miles de vehículos. La verdad, hoy se tiene que buscar una solución. Yo creo que es muy importante lo que hoy está planteando el diputado del MAS y PSP, y esto también llevaría pues a que se pueda, lógicamente por la regularización de los documentos, sería pues ingresos a los municipios, a las arcas de Bolivia, y creo yo que este es un importante paso. Ojalá el gobierno busque de encontrarle una salida, pero también lógicamente se tiene que crear una ley para buscar de qué manera se puede apoyar a las personas. Hoy estos autos chutos, yo sé que son autos pues muchos de repente de contrabando, pero que hoy sirven en el desarrollo de Bolivia. Entonces vamos a escuchar a pasaje de la intervención que dio al respecto el diputado del MAS y PSP, donde se está trabajando y va a presentar un proyecto de ley para nacionalizar a estos autos chutos. Viendo este tema, porque en Santa Cruz los productores están afectados en este tema, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo porque por lo punto legal y por el punto también social, digamos, viendo, digamos, que de qué manera podíamos ya ponernos de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo en el sentido, ya sabiendo que tenemos nosotros un proyecto de ley, pero viendo que la parte política, viendo seguramente en qué momento podíamos coordinar este tema, que se haga la realidad, porque lamentablemente a través de la aduana algunos sectores están atropellando a los sectores productores, entonces estamos preocupados en este tema, ¿no? Entonces esperamos que esto solucione lo antes posible, que no estén susceptibles, no estén preocupados la gente productora, más al contrario, hay algún momento que podamos dar viabilidad y subsanar ese tema, ¿no? ¿Es viable, diputado, nacionalizarlo? Creo que por parte de punto de vista político sería viable, porque al final va a ingresar un bastante recurso económico al país, pues, ¿no? O sea, ahorita estamos viviendo un momento difícil, digamos, ¿no? Pero también por parte del lado técnica hemos estado analizando de que también va a ser un poco crítico tal vez para los sectores federalizados, como transportistas, empresarios, ¿no? Pero aquí lo que queremos ver más que todo nosotros viendo la realidad, uno, políticamente que ingrese economía al país, y por otro lado también que queden los productores, aquellas personas que utilizan, porque antes no nos olvidemos que en los valles y en todos sectores era el caballo, el burro y otro tipo de carreo de productos al lugar donde tenían que quedar. Hoy esas movilidades que están legales, movilidades indocumentadas, son los que apoyan al sector productivo, donde pueden trasladar su producto, digamos, a diferentes lugares de su municipio, digamos, ¿no? Entonces tienen su derecho, bueno, el problema también no pasa por ahí, sino que el problema es que aquellas personas trabajan ilícitamente con estos autos chutos, o que donde hacen ingresar, ahí donde tiene que ingresar la aduana, ahí donde tiene que trabajar fuerte, porque aquellos ya donde ingresaron, que estén quitando a las personas humildes, a aquellos pequeños productores, creo que no es correcto. Entonces nosotros estamos viendo de manera poder solucionar a través del Ministerio de Gobierno, a través de la Ministra de la Presidencia, con la aduana nacional, poder ya ir presentando la propuesta. A pesar que hemos tenido un proyecto de ley, lo tenemos esperando listo, pero veamos de qué manera podíamos coordinar con nuestro presidente, las autoridades competentes que tienen en la área que manejan el tema de la aduana y el tema a los autos ilegales, ¿no? Diputado, desde la oposición, pero están indicando que estos recursos deben ser destinados a los mismos municipios donde existen todo, para una distribución equitativa. Eso sería lo correcto, porque en esta parte, en los municipios, lamentablemente, por ejemplo, voy a hablar de los valles, valles cruceños de Santa Cruz, tropezamos económicamente, sinceramente, con mucha falencia, digamos. Por ejemplo, un municipio, voy a dar nombre, Moromoro, municipio de Moromoro, el anterior gobierno municipal ha dejado en deuda, más bien ni siquiera tienen salario para sus funcionarios. Entonces yo creo que hemos analizado, digamos, los diputados que tenemos el proyecto. Yo personalmente lo tengo, el proyecto anteproyecto que ha sido anteriormente la amnistía 2011 que ha habido. No será la forma, ¿no? Por ejemplo,
una forma que estamos poniendo en el artículo estos autos legalizados o autos al momento que lo legalicen no sean factibles durante 5 o 6 años una vez legalizado en su venta, digamos, porque mayoría de la gente que viene trabaja ilícitamente en este tema de los autos indocumentados, quienes aprovechan son aquellas personas que trabajan ilícitamente. Entonces que hay que poner ciertas cláusulas en estos argumentos, digamos, de lo que estamos teniendo en un proyecto borrador. Seguramente esto va a ser mucho que hablar. Seguramente nuestro presidente había dicho de que posiblemente no sería viable, pero nosotros viendo como autoridades territoriales lo estamos viendo de manera, esto ingresaría económicamente lo mejor antes posible para mejorar la economía de los municipios. ¿Se va a volver a presentar este proyecto? Vamos a proponer, antes de presentar, vamos a dialogar y creo que pero antes queremos decirle también a las autoridades del parte ejecutivo que no vayan a atropellar, porque me preocupa que a los productores pequeños estén atropellando en este tema, digamos, ¿no? Un proyecto borrador, ya dice usted, sobre esta posibilidad de nacionalizar. ¿Qué contempla ese proyecto? Sí, lo tenemos, no solamente yo, y tengo entendido que un diputado de Yunga, si no me equivoco, también lo tienen aquí en La Paz. Vean ese tema, porque hay mucho pedido de los sectores que trabajan honestamente con el tema de esto, las autoridades a movilidad de chuto, digamos, que trabajan en las áreas rurales, ¿no? Entonces no es correcto, creo que ha generado seguramente preocupación en los sectores productivos que de repente lleguen al municipio y se carguen la movilidad descuidándolos en defensa, digamos, que un compañero le pillen, digamos, con la movilidad en chuta, digamos. El problema no está ahí, sino el problema está en la frontera. Yo creo que la frontera, más al contrario, hay que esforzar que no entren estas personas que trabajan ilícitamente a hacer ingresar movilidades. Y también están metidos ahí las policías, digamos, las policías se prestan a estas cosas. Porque ¿cómo es que ingresan movilidades chutas al lado de Caranavi, al lado de los, no sé, lugares, departamentos Beni? Hay movilidad chuta, ¿y por dónde ingresan, digamos? ¿Quién hace ingresar, digamos? Hay muchas preguntas, digamos, seguramente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese ámbito, más bien, la aduana y el ministerio que corresponde debe trabajar, digamos, no abusarse de la gente de manera, de la forma que están trabajando. Primero debatir y luego trabajar el proyecto, dice usted. Así, hermano. Así, hermano, esa es la idea de trabajo. Viendo este tema, porque en Santa Cruz los agricultores están afectados en este tema, ¿no? Entonces, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo porque por lo punto legal y por el punto también social, digamos, viendo, digamos, que de qué manera podíamos ya ponernos de acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo en el sentido, ya sabiendo que tenemos nosotros un proyecto de ley, pero viendo que la parte política, viendo seguramente en qué momento podíamos coordinar este tema que se haga la realidad, porque lamentablemente a través de la aduana algunos sectores se están atropellando a los sectores productores, entonces estamos preocupados en este tema, ¿no? Entonces esperamos que esto solucionar lo antes posible, que no estén susceptibles, no estén preocupados la gente productora, más al contrario, hay algún momento que podamos dar viabilidad y subsanar ese tema, ¿no? ¿Es viable, diputado, nacionalizarlo? Creo que por parte de punto de vista político sería viable, porque al final va a ingresar bastante recurso económico al país, pues, ¿no? O sea, ahorita estamos viviendo un momento difícil, digamos, ¿no? Pero también por parte del lado técnica hemos estado analizando de que también va a ser un poco crítico tal vez para los sectores federalizados como transportistas, empresarios, ¿no? Pero aquí lo que queremos ver más que todo nosotros viendo la realidad, políticamente que ingrese economía al país, y por otro lado también que queden los productores, aquellas personas que utilizan, porque antes no nos olvidemos que en los valles y en todos sectores era el caballo, el burro y otro tipo de carreo de productos al lugar donde tenían que quedar. Hoy esas movilidades que están legales, movilidades indocumentadas, son los que apoyan al sector productivo, donde pueden trasladar su producto, digamos, a diferentes lugares de su municipio, digamos, ¿no? Entonces tienen su derecho, bueno, el problema también no pasa por ahí, sino que el problema es que aquellas personas trabajan ilícitamente con estos autos chutos, o que donde hacen ingresar, ahí donde tiene que ingresar en la aduana, ahí donde tiene que trabajar fuerte, porque aquellos ya donde ingresaron, que estén quitando a las personas humildes, a aquellos pequeños productores, creo que no es correcto. Entonces nosotros estamos viendo de manera poder solucionar a través del Ministerio de Gobierno, a través de la
ministro de la Presidencia, con la aduana nacional, poder ya ir presentando la propuesta. A pesar que hemos tenido un proyecto de ley, lo tenemos esperando listo, pero veamos de qué manera podíamos coordinar con nuestro presidente, las autoridades competentes que tienen en la área que manejan el tema de la aduana y el tema a los autos ilegales, ¿no? Diputado, desde la oposición, pero están indicando que estos recursos deben ser destinados a los mismos municipios donde existen para una distribución equitativa. Eso sería lo correcto, porque en esta parte, en los municipios, lamentablemente, por ejemplo, voy a hablar en los valles, valles cruceños de Santa Cruz, tropezamos económicamente, sinceramente, con mucha falencia, digamos. Por ejemplo, un municipio, voy a dar nombre, Moromoro, municipio de Moromoro, el anterior gobierno municipal ha dejado en deuda, más bien ni siquiera tienen salario para sus funcionarios. Entonces yo creo que hemos visto, hemos analizado, digamos, los diputados que tenemos el proyecto. Yo personalmente lo tengo, el proyecto anteproyecto que ha sido anteriormente la amnistía 2011 que ha habido.